Estaba preparando un diagramita que si veo que es necesario ahorita lo revisamos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por el día de hoy que podemos estar aquí reunidos para recibir tu palabra, para entenderla, para comprenderla y recibir la revelación, para que nosotros caminemos en tu verdad. No en nuestros esfuerzos, no en lo que nosotros creemos en el entendimiento humano, sino que nos revela el Espíritu por tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ver que esté activo, si está activo. Bien, la sesión pasada nos quedamos en algo muy interesante. Esto lo revisamos, nos quedamos en este último. Y hablábamos de la importancia de comprender el contexto de los versículos. Decíamos que este versículo de repente lo utilizamos para salvación, pero probablemente no es para salvación. Y aquí necesitamos ver por qué. Digo, no, pero es que sí, si decimos que reciba tu Cristo en tu corazón, se abre la puerta a tu corazón y por ahí podemos llevarlo. Pero vamos a ver, fíjate, cuando nosotros queremos comprender la Escritura, y fíjate, lo estamos poniendo en este contexto de salvación, porque sabemos que hay un grupo de iglesias o de hermanos que no han recibido la revelación completa acerca de la salvación y que dudan de la salvación. Si de repente te toca enfrentarte con alguien que está dudando de la salvación, estas preguntitas nos pueden servir como una guía para comprender exactamente qué es lo que está diciendo la Escritura. Número uno, ¿quién dice? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Ahí si quieres anotar las preguntas. ¿Quién dice? Porque ahorita vamos a hacer el ejercicio. ¿Quién dice? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué lo dice? Y fíjate, este por qué es buscar la causa de por qué lo está diciendo. Después, ¿con qué propósito? Ahora sí que, por eso puse esta diferencia en las preguntas. Uno es por qué lo dice como causa y otro por qué lo dice como propósito. O cuál es el propósito. Después, ¿qué estaba pasando en ese momento? Y por último, ¿qué habla mi vida? ¿Qué habla mi vida? Mi vida es esa administración personal. Y entonces, vamos a la Escritura. Vamos a la Escritura y vamos a reconocer cuál es el contexto de este pasaje. Anda, aquí sale, me salgo para no romper el teléfono. Y vamos a ver el contexto. Este es Apocalipsis 3 desde el versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién está hablando? ¿Qué es la primera pregunta? ¿Quién? ¿A quién? Fíjate. ¿Qué dice? Bueno, ahorita vamos a ver. El qué dice es todo el mensaje. Pero el ¿a quién dice? ¿A quién se lo dice? A la iglesia de la Odisea. A la iglesia. Y es ahí donde, en principio, vemos de manera muy concreta que se le está diciendo a la iglesia. Se le está diciendo a gente que creyó, a gente que conoció, a gente salva. Y entonces, desde ahí, en esa revelación de a quién se lo dice, ya podemos ver que no se lo está diciendo a gente que no conoce, no se lo está diciendo a gente inconversa, se lo está diciendo a la iglesia. Perdón, hermano, ¿quién lo dice? El ángel. El ángel. Y aquí podemos ver lo que muchas veces vemos en el Antiguo Testamento que le llaman cristofanías. Yo no estoy seguro a qué se refiere
como término cristofanía, pero yo lo entiendo como manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Estas manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento, cuando vemos que el ángel de Jehová se apareció, ángel pues es el enviado de Dios, pues es Cristo. Y entonces hay algunas partes donde vas a ver que parece que es Cristo el que está hablando. Entonces dice, escribe el ángel de la iglesia en Odisea. ¿Qué dice? Vamos a ver el mensaje. ¿Quién lo dice? A la iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Alguna ocasión el pastor nos hacía la precisión de que los fríos son los que no conocen a Cristo. Ellos son los fríos. Calientes, así como cuando acabas de recibir a Cristo, que te sientes liberado de tus cargas, que te sientes libre, o muchas veces después de una palabra que recibiste, ahí te sientes así caliente, ardiendo en el amor de Dios. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí está hablando de una situación seria en la que por ser tibios, o sea, ay, no la palabra de repente cuando tengo tiempo en la semana, oro cuando tengo necesidad, no me preocupa mucho la necesidad de los demás, sino más bien estoy centrado en lo mío. Cuando más, pues voy cada domingo a la iglesia, quizá de repente me conecto a algún servicio, pero alguien que ya está todavía más frío, pues ahí viene a la iglesia de vez en cuando. Entonces ahí vemos esa tibieza. Y digo, estoy poniendo unos ejemplos, porque por supuesto que en la relación personal, esta relación que estamos desarrollando con Dios, podemos ser muy tibios. Aparentemente tenemos un contacto diario con Dios, pero nuestra oración es de, Padre, yo sé que eres bueno, que tú eres misericordioso y pues bendice mi vida. Entonces, esa es una relación muy superficial. ¿Por qué tú dices? Y entonces aquí fíjate lo que le está diciendo a la iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Una iglesia que estaba en abundancia, una iglesia que aparentemente tenía todas las áreas cubiertas. Dice, no necesito nada. Le estaba diciendo, pues ya tengo todo cubierto, pues si quieres ve y ocúpate de otras cosas, Señor, porque nosotros ya estamos completos. Básicamente estaban sacando al Señor de la iglesia. Y eso es algo que a mí en lo personal me reprende. Cuando no tenemos esa necesidad de Cristo, cuando no tenemos una necesidad, esto me parece que es algo que debe atemorizarnos. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es una palabra muy fuerte. Tú crees que tienes todo, pero estás desnudo, eres desventurado, miserable, ciego, desnudo. Y entonces viene aquella intervención. Me regreso a las preguntas. ¿Por qué lo dice? ¿Cuál es la causa? La iglesia se sentía autosuficiente y ya no lo necesitaba. Y ahí está la causa. Está subrayado desde el 16. Porque es una iglesia tibia. Porque crees que ya tienes todo. Esa es la causa. Pensaba que ya tenía todo, que no tenía necesidad. Entonces ahí tenemos la causa. Y ahora, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el efecto? No salió en la foto. Ahí le recortas. O le pones un filtro, no sé. Que no sea el de osito. ¿Con qué propósito? Por tanto, cada que tú veas un por tanto, es así como, pon atención, esto es lo que quiero que hagas. Esta es la consecuencia. Este es el efecto que yo quiero tener en ti. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
Y esta palabra me recuerda lo que dice 1 Pedro 1:5. Porque vuestra fe, más preciosa que el oro, es oro refinado. Una fe que ha sido probada, que ha sido pasada por fuego. Y cuando estamos hablando de seguridad de salvación, quizá cuando estamos pasando por tiempos difíciles, no le voy a poner ahorita apellido, sino por tiempos difíciles, podemos sentir, Señor, pues es que no te acuerdas de mí. Y entonces mantenernos en fe. Es esa fe. Cuando habla de oro refinado en fuego, es que tu fe esté templada, que tu fe esté firme, esté pura, para que sea rico. Fíjate, entonces, esta riqueza, la iglesia creía que eran ricos, pero entonces aquí el Señor te está diciendo, ser rico en fe. Esta fe que ha sido afinada en fuego. Y vestiduras blancas para mí. ¿Qué son las vestiduras blancas? Es como lo que representa que somos lavados de Sí, santidad. Santidad, que nos mantengamos puros en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Mantenernos en pureza. Entonces, ese es el efecto. Ese es ¿qué es lo que quiero que hagas? Que te mantengas firme en fe, que te mantengas en santidad y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, estas vestiduras blancas son para cubrirte, para protegerte. Y aquí hay una relación con la palabra que veníamos. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Acá le estaba diciendo, eres ciego. Unge tus ojos con colirio para que veas. Este colirio era una mezcla de minerales en un aceite, que era una medicina para limpiar los ojos. De hecho, actualmente hay gotitas de colirio. Cuando tienes alguna infección en los ojos, cuando tienes los ojos inflamados, puedes poner gotitas de colirio. ¿Quieres comentar algo? Para que veas, para que tengas la visión clara, para que no lo veas a través de los ojos del mundo. El mundo te puede decir, no, estás bien, no necesitas nada, no necesitas a Dios. El espíritu de estupor, a veces lo vemos, bueno, de hecho sí está en la escritura, como un espíritu de flojera, un espíritu de confort, pero ese confort a veces también son cosas materiales. Fíjate que, por gracia de Dios, he tenido la oportunidad de compartir el Evangelio a gente que tiene necesidad económica, a gente que está en una clase media, pero me parece que la gente más difícil aquí en predicar el Evangelio es a la gente que tiene sus necesidades materiales completas, que tiene abundancia. Eso es lo que yo he visto en lo particular. Incluso he visto gente creyente que ha recibido a Cristo, que tiene abundancia material y está en un confort. Y esto no lo digo para que veamos, no, pues entonces yo me quedo aquí con mi clase media. No, o sea, las posesiones materiales no tienen nada de malo en sí. El asunto es que nos conformemos con eso, que creamos que nuestra necesidad ya está cubierta, que dicen, no tengo necesidad, yo estoy bien. He visto de verdad mucha gente pues con bienes que cree que está bien. O lo peor, ¿no? Confundir que porque tengo bienes materiales soy muy bendecido. Mira cómo me ha bendecido el Señor. Entonces, es un balance, es un balance. Por supuesto que Dios quiere satisfacer todas las necesidades y no está mal los bienes materiales. O sea, no hay nada de malo en ello. El problema es que teniendo bienes materiales, nos entibiemos.
que teniendo bienes materiales entremos en confort, que seamos cortos de visión. Por eso dice, unge tus ojos con colirio para que veas. El que tengas esos bienes materiales que no te limiten con lo que tienes actualmente. Y que entonces sigamos teniendo ese primer amor, que sigamos teniendo un anhelo por las misiones, un anhelo por las naciones, un anhelo por estar en la casa de Dios, por tener comunión con el Señor, por orar con Él, por comunicarnos con Él. ¿Con qué propósito? Ahí vemos el efecto. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Pues es lo que estábamos comentando, pues básicamente ya decían al Señor, no te necesitamos. Y entonces, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Continuamos viendo ese para qué, no ese efecto. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ven más y más a mi palabra. Limpia tus vestiduras. Arrepiéntete. Y entonces viene el versículo que leíamos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este momento de intimidad, este momento personal, ¿cómo podríamos escuchar la voz de Dios si no nos arrepentimos? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios si estamos en ese confort? Si tenemos nuestra visión corta, nada más vemos aquí, ¿no? Lo que es mi casa. Y viene ahí otra consecuencia, otro efecto. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿No anhelas esto? ¿No sientes que tu corazón arde por venir a esta condición? Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y sin meterme en el tema de verdades vencedoras, esta seguridad de salvación es para que tengas este anhelo de ser un vencedor. Un vencedor por tener esta visión clara, por haberte arrepentido, por portar tus vestiduras blancas, y entonces estar en esta posición, sentados juntamente con Cristo en su trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Te das cuenta que el propósito es mucho mayor? Nuestra visión, una vez que nos hemos ungido los ojos con colirio, nuestra visión está en el trono. Sentarnos en el trono juntamente con Él. Pero no nos vamos a sentar si creamos nuestras ropas, puede decir que, perdón por la palabra que voy a utilizar, todas puercas. ¿Cómo pretendemos querer sentarnos en el trono y hasta decimos, sí, amén, estamos juntamente sentados con Cristo, con nuestras ropas puercas? Necesitamos ungir nuestros ojos con colirio. Esta seguridad de salvación nos lleva a caminar más cerca de Dios, a estar más cerca con Él. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Y aquí vemos otra vez quién está hablando. ¿Te das cuenta cómo aquí vemos en ese quién? Me rezo las preguntas. En ese quién dice, veíamos aquí el ángel
Después vemos acá en el 20, yo estoy a la puerta y llamo, Cristo. Y finalmente el Espíritu. El Espíritu hablando a través de Cristo a la iglesia. Y la pregunta final, ¿qué habla mi vida? ¿Qué habla mi vida? Y en ese que habla a mi vida es donde nosotros tenemos la oportunidad de ser transformados. Ahí es donde tenemos la oportunidad de ser transformados. Como te decía, a mí me reprende, a mí me redarguye esta palabra. ¿Qué te dice a ti? Ahí le puse una palomita, ¿no? Una palomita. ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo? Y aquí voy a pasar este diagramita. Me voy a poner unos minutos de academia. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien. Yo que me voy a poner unos minutos de académico porque este es un diagramita que yo le enseño a mis estudiantes. Es el proceso de comunicación. Nosotros necesitamos tener comunicación con Dios. Y la comunicación, ahorita lo voy a expresar. ¿Quién se los manda como PDF? Está medio chiquito, pero ahorita van a ver cómo lo vamos a usar. El modelo básico de comunicación es emisor, mensaje, receptor. Tú como emisor, comunicando con Dios. O imagínate Dios comunicándose contigo. Vamos a desglosar aquí un poquito este diagrama. Fíjate como emisor, tú como emisor, lo que se quiere decir. Y en lo que se quiere decir es qué pretensión tiene tu oración. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres decir al Señor? Y aquí tenemos un propósito principal y uno secundario. ¿Por qué oras? Propósito principal y propósito secundario. Oro para tener comunión con Dios, pero la verdad es que pues, tengo necesidad. O sea, tenemos ahí estos dos propósitos, ¿no? Lo que se sabe decir, creo que le voy a poner un poquito de zoom. Sí, mejor, ¿no? Ay. Lo que se sabe decir, fíjate, hay un contexto cultural, muchos salimos de la tradición, quizá algunos vienen del ateísmo, quizá algunos vienen de la tradicional. Hay un contexto cultural, hay un contexto familiar y hay un sistema de creencias y de valores. Lo que me enseñaron es que así crecí yo. Hay códigos aprendidos, verbal y estereotipos. Tuve en una familia cómo hablan muy similar. En una iglesia también hablan muy similar. Por aquí creo que no estuvieron en la boda del viernes. No. Es otra iglesia, otro contexto, también cristianos, y veíamos códigos diferentes, formas de hablar, estereotipos. Tenemos hasta estereotipos al momento de orar. Yo tengo, a lo mejor hasta es una muletilla, ¿no? Casi siempre que empiezo a orar, empiezo, Padre bendito. Son palabras y son a lo mejor estereotipos. Entonces ahí es lo que se sabe decir. Vamos más adelante. Lo que se puede decir. Lo que se puede decir, tiene que ver con capacidades. Hay hermanos que no ganan lenguas. ¿Cómo lo puedes decir? Hay una capacidad física, una capacidad intelectual
y una capacidad normativa que tiene que ver con el contexto. Entonces, esta capacidad física, de repente a lo mejor tenemos alguna dificultad del habla. La capacidad intelectual tiene que ver con lo que conocemos, con lo que hemos aprendido. Y esta capacidad normativa, pues, podríamos ver incluso hasta con las cuestiones de doctrina. ¿Cómo oramos? Y aquí estoy hablando de la oración personal con Dios. Y después de eso, lo que se dice. Fíjate, todo lo que analizamos, y hasta ahí es lo que realmente dices. Lo que dices. Y ya que lo dices, ¿cómo lo dices? Y aquí tiene que hablar con el lenguaje verbal, el no verbal. ¿Hay duda con respecto a qué es el lenguaje no verbal? Por ejemplo, yo soy mucho de gestos, ¿no? Ese es mi lenguaje no verbal. La carga emocional. No sé si has visto de repente algunos lugares donde la oración es que están ahí llorando. Hay una carga emocional ahí que desde mi punto de vista es fingido, ¿no? No dudo que de repente haya cuestiones auténticas. Pero hay una carga emocional en lo que decimos. Cuando nosotros estamos orando con el Señor es que realmente podemos estar angustiados, tristes, enojados. Hay una carga emocional ahí. Y esto es la posición jerárquica. Digo, aunque en la iglesia no hay jerarquías como tal, necesitamos reconocer el primado del Señor, el Señor de Cristo. Y hablarnos y referirnos a Él como el Señor. A mí se me hace una falta de respeto cuando de repente le dicen Chuchito o Chuy. O sea, hay una cuestión. Entonces, y cuando digo que no hay una posición jerárquica en la iglesia, es que pues, el pastor, si bien él es el responsable de la iglesia, no es más que nosotros. Si bien lo reconocemos como autoridad, es una autoridad como protección. Hace un momento se estaba orando por los líderes y por los ancianos. Es una posición de autoridad, es una posición de gobierno en el caso de los ancianos. Y como lo veíamos en las verdades de hecho, hay una autoridad delegada. Y esa autoridad delegada en cuanto a la oración, es bendición. Fíjate, vamos con la parte del emisor. Ahora, ¿cómo se dice después lo que se transmite? ¿Hay ruido en el canal, como ahorita? ¿Hay un ruido ambiental? Bueno, el ruido en el canal se refiere más bien al medio de soporte. Y el ruido ambiental, pues como pasó el teléfono. El ruido de soporte, pues se veía muy chiquita la imagen, entonces la cambiamos para reducir ese ruido. Ahora, nos vamos al receptor. Ahora, aquí yo quiero que te veas tú como receptor, cuando Dios te está hablando. Lo que se recibe, lo que se percibe, lo que se comprende. Bueno, no me voy tan rápido, porque aquí quieres gozar. Lo que se recibe. Dios está hablando todo el tiempo. ¿Te has percatado de eso? Dios está hablando todo el tiempo. Porque a veces de repente estamos en una actividad que decimos, es que yo no escucho la voz de Dios. Dios está hablando. Lo que se percibe, y aquí tiene que ver con nuestros sentidos, tenemos una situación fisiológica y una ubicación física. La situación fisiológica pues, tiene que ver audiblemente con nuestro sentido del oído. Y aquí
Lo tengo en otro diagrama, no lo voy a abrir ahorita por causa del tiempo, pero entonces podríamos irnos a nuestros sentidos en el alma, en nuestros sentidos espirituales. ¿Cómo estamos percibiendo con nuestros sentidos en cuerpo, alma y espíritu? La ubicación física, digo, en este caso, no está pasando que de repente cuando estás atrás, aquí en mi iglesia, pues no se oye tan bien. Cuando Dios te está hablando, pues no importa tu ubicación física. No importa si estás en China, en Japón, aquí en México, en la cocina, en el baño. Dios te va a hablar. Lo que se comprende. Hay un código de lenguaje, un código cultural, que tiene que ver con lo que decíamos de la formación de la familia. El código de experiencia del emisor. O sea, ¿qué experiencia tienes del emisor? Pues es que el pastor me regañó y entonces lo estoy haciendo porque está enojado conmigo. O sea, ¿qué experiencia tienes del emisor? Y el sistema de creencias. Y por supuesto aquí la palabra de Dios está construyendo creencias en ti todo el tiempo. Por eso tomamos la clase, para construir nuevas creencias. Para construir creencias con base en la palabra de Dios, conforme el Espíritu quiere. Lo que se interpreta a partir de lo que se comprende. Y aquí tiene que ver con una situación emocional, intelectual y jerárquica. Nuevamente, quien lo está diciendo tiene autoridad sobre mí. Yo reconozco una autoridad espiritual en quien me está hablando, porque si no reconoces la autoridad espiritual de la persona que te está hablando y que puede traer una palabra auténtica de Dios, el mensaje no lo vas a recibir. Creo que alguna vez les comenté, había un joven allá en Toluca que después del mensaje, de la palabra, decía: no, tú eres muy buen pastor, el mensaje estuvo excelente, pero no estoy de acuerdo. Y no era que estuviera de acuerdo, no sé cómo podemos estar no de acuerdo con la palabra. O una mamá, me acuerdo también, una mamá, de una chica que era un matrimonio que no podían tener hijos. Ella ya la habían operado 2 veces de la matriz, porque le habían sacado como un racimo de uvas de los tumores, ¿no? Y después que oramos por ella, ¡pum!, consiguió un hijo. Fue el Señor. Y ya en el tiempo de la crianza, tenía 2, 3 años su hijo, y le regalamos el libro del hermano Jairo, de Una familia con propósito. Y ella decía: no, sí, está muy bien, pero no estoy de acuerdo. Hay cosas con las que yo difiero. Es eso. O sea, estás reconociendo la jerarquía de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de quien te lo está diciendo. En este caso, pues nosotros se lo recomendamos porque conocemos el libro, porque conocemos al autor, porque conocemos la doctrina, porque sabemos que es palabra viva, porque sabemos que le iba a ministrar. Nosotros les estábamos ministrando la palabra, pero ella no estaba. Necesitamos reconocer esa autoridad. Lo que se quiere entender, lo que me conviene, lo que es mejor, lo que quiero aparentar. Hay veces que recibimos la palabra y como que la filtramos, ¿no? Pues decimos: Señor, dame un versículo. La leemos y no, este no es otro. Lo que me conviene, ¿no? Es que dice aquí: arrepiéntete. Pues arrepiéntete, ¿no? No, es que yo ya me había arrepentido de esto. O sea, es que hemos escuchado lo que me conviene, o lo que es mejor. O sea, necesitamos recibir la palabra como esta bendición. Lo que Dios nos esté diciendo, ten por seguro que es lo mejor para ti. Y en lo que quiero aparentar, a veces escuchamos la palabra así como que, estoy bien, ¿no? Yo no participo en eso. Pero entonces necesitamos tener cuidado con eso. Y aquí, al último,
lo que se hace. Recibes la palabra te ministra, la palabra te vivifica, el Espíritu te habla, pero ¿qué es lo que haces? Y aquí está el auténtico reto. Y es aquí donde me regreso. Esto que está aquí es parte de lo académico. No vamos a hacer un foro espiritual. Me regreso acá. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Si ya Dios te redarguyó, si ya Dios te comunicó algo, ponlo por obra. Arrepiéntete. Sé pues celoso. Ya cerré el paréntesis acá. Arrepiéntete y sé celoso. En esta situación tan grande, necesitamos ir adelante a la verdad. Necesitamos estar seguros de nuestra identidad como hijos, nuestra identidad como hijos de Dios, nuestra identidad como parte de una congregación, como parte de la familia de Dios, reconociendo que Él es la cabeza. No podemos decir que lo estamos reconociendo como la cabeza si nosotros sabemos lo que nos está diciendo y hacemos lo que queremos. Hay un pasaje, está en, parece que es Gálatas 5, permítame, déjame ver el versículo. Ajá. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Aquí está hablando de la suerte de la carne y del fruto del espíritu. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Cuando nosotros estamos siendo ministrados por la palabra, siendo llevados por la palabra, guiados en ella, el Espíritu nos está hablando, es para que seamos transformados. Es para que vayamos adelante a la perfección, que no hagamos lo que queremos. Digo, si lo que quieres hacer está alineado con la palabra de Dios, pero si lo que quieres está alineado con tus anhelos, con tus deseos, con tu concupiscencia, pues vale la pena meterle tijerita por ahí. Que nosotros no nos sigamos de filo, porque a veces nada más, pues es un hilito, ¿no? No pasa nada, y lo empiezas a jalar, a jalar, a jalar. Y digo, las mamás saben mucho de esto, ¿no? No le jales porque se va, y se descose toda la prenda o se va todo el tejido. Necesitamos tener oído y hacer lo que el Espíritu está guiando. Fíjate, nos llevamos ahorita toda esta sesión desmenuzando esta parte, era importante. Si te das cuenta ahorita, ya no cabe duda de que esto es una palabra para la iglesia. Y como es una palabra para la iglesia, pues vamos a hacer recibirla en el corazón y vamos a ponerla por obra. Héctor, ¿nos ayudas con una oración? Sí. Padre, te damos gracias en esta parte. Pedimos que nuestro corazón, Señor, sea una puerta abierta para que puedas permitir, Señor, que podamos, Señor, tener esta palabra, Señor, como un instrumento fiel, Señor, para nuestra vida, Señor. Que podamos tener la sencillez, Señor, de poder aceptarla, Señor, para que tú mores en nosotros, Señor. Quitando, Señor, toda vez, Señor, toda filosofía, Señor, que estorbe, Señor. Que podamos tener esa sencillez como niños, como los aspectos. Que seamos como niños sencillos, Señor, aceptables. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Perdón, no pregunté si había dudas. ¿No? Muy bien. Dios les bendiga. Gracias.
próxima.